Seguimos con la participación del doctor Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, también por 8 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a los señores congresistas y a todos. Sin duda es una muy buena noticia estar esta mañana conversando sobre una ley marco de cambio climático, un proyecto de ley que estamos hablando ya desde hace por lo menos, Rosa, creo que 4 o 5 años, ¿no? Y que ha pasado por varios proyectos. Entonces es una muy buena noticia y felicitaciones por seguir priorizando un tema que es tan importante para el país, ¿no? Y creo que el dictamen y el proyecto trae varias buenas noticias. O sea, sin duda es un avance. Se avanza en institucionalidad, hay definiciones sobre el rol del Ministerio del Ambiente, sobre las responsabilidades que tienen gobiernos regionales, locales, sobre además las responsabilidades que tiene cada sector. Creo que ahí hay avances importantes. Se avanza en el tema de principios y enfoques, que hay varios sumamente interesantes en la norma y que después quisiera referirme. Se avanza en el tema de tratar de sistematizar e incluso añadir nuevos instrumentos para la gestión climática. Para mi gusto, coincido con Rosa, ya son como que demasiados, de cierto modo inmanejables, pero lo cierto es que se avanza en priorizar de que a distintos niveles deben haber instrumentos para gestión climática. Y hay alguna mención también al tema de financiamiento, a mi gusto bastante tímida, pero hay una mención. Entonces, lo primero es que la ley, el proyecto de ley, el dictamen es positivo, implica avanzar en un tema que es importante. Es una ley marco de cambio climático. ¿Y qué espero como ciudadano de una ley marco de cambio climático? Creo que además del tema de la precisión de roles, de la parte de avanzar en la institucionalidad, lo cual es importantísimo, creo que una ley marco también debe cumplir un rol educativo. Y tal vez en ese rol educativo todavía la manera en que ha quedado el dictamen ha dejado de lado algunas cosas que venían en los proyectos anteriores que eran bastante importantes. ¿Y por qué digo un rol educativo? Porque este es un tema que va a guiar no solamente temas de gestión climática, sino es la gestión de la economía, es la gestión de la sociedad, la gestión de la ordenación del territorio. Entonces hay algunos conceptos que creo que sería importante recoger en la ley. De algún modo está en el glosario, pero fíjense el desfase que ha pasado, que en el glosario han quedado términos sumamente interesantes que sin embargo son palabras que no están contenidas en el proyecto, ¿no? Entonces se habla de resiliencia, del buen vivir, de la gobernanza climática y eso no está en el texto. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa parte educativa donde creo, en exposición de motivos, pero también en alguna parte conceptual, deberíamos recuperar. Voy a ir con algunos comentarios ya específicos de algunas cosas. En el tema de las autoridades competentes y de la parte de institucionalidad, que como digo, hay un avance importante, hay una identificación clara del Ministerio del Ambiente como autoridad nacional. Creo que es importante incluir la palabra o la frase ente rector, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, para que quede claro que el rol que se está dando, que se está reconociendo del Ministerio del Ambiente como un articulador de quienes tienen competencias climáticas, quede súper preciso. Además, la responsabilidad de formular, aprobar las políticas, etc. Entonces, una primera sugerencia en la parte de autoridades es añadir claramente la parte de ente rector, que entonces, en ese sentido, cuando se listan las funciones debería quedar claro que el Ministerio del Ambiente es quien supervisa el diseño, implementación de las políticas públicas a cargo de los distintos niveles y sectores de gobiernos en el tema climático. Que fíjense, sí está de manera indirecta cuando dice que cada vez que un gobierno regional o un sector aprueba un plan requiere la opinión favorable del MINAM. Ese es el rol articulador que debería quedar un poco más explícito. Las competencias que se han listado para los sectores y para los gobiernos regionales, a mi gusto, son muy exhaustivas y repetitivas. Creo que se podrían sintetizar de otro modo para poder trabajarlo de una manera más orgánica. Coincido con las dos exposiciones previas sobre el tema de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Hay que reconocer que ya existe una, que tiene además una serie de funciones que van mucho más allá
del tema de fiscalizar y dar seguimiento. Es más, la comisión como ha quedado en el dictamen actual queda un poquito desarmada porque resulta que la preside el MINAM es mayoritariamente conformada por los ministerios y sin embargo su principal función es fiscalizar la obligación del MINAM, ¿no? Que es el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, ha quedado un poco desfasado lo que fue el origen, la función de esta comisión, que tenía que ver más con la formulación de políticas, el acompañamiento a los procesos, etcétera, con una función de fiscalización que creo no corresponde. Además coincido en que se presenta la comisión como el espacio para agrupar sociedad civil con autoridades de gobierno, sin embargo hay una inequidad muy grande, ¿no? O sea, son, me parece, 4 miembros privados, entre universidades, ONGs, comunidades indígenas, versus 20 y tantos de ministeriales y organismos públicos. Hay una omisión efectivamente al tema de gobiernos regionales también. Entonces, creo que ahí habría que volver a pensar eso ahí. En los instrumentos de gestión climática se mencionan varios. Sería bueno en algún momento pues, poder tener así como lo que nos mostró Rosa, de una pizarra de los instrumentos que existen, para ver efectivamente qué tenemos y qué nos falta. Porque muchas de las cosas que esperamos en estos instrumentos regionales ya existen a nivel de planes de desarrollo concertado, de distintos instrumentos que están ahorita. Entonces hay que ver si es que esos instrumentos actuales son ineficientes, ¿no? Pues mejorarlos, potenciarlos, pero en la medida de que sean instrumentos que sí están funcionando, más bien dejar que tengan ese espacio de crecimiento. Luego, en la parte voy a regresar, perdonen, al tema de principios y enfoques. En la parte de principios hay dos que creo que deberían incluirse, que no están. Uno tiene que ver con el principio de participación, que no se ha colocado, ¿no? Y hay un segundo principio que tendría que ver con el tema de gobernanza también. Y en la parte de enfoques, en verdad lo que se ha puesto acá como tercero del desarrollo sostenible bajo en carbono, más que un principio es un enfoque, ¿no? Debería pasarse a la parte de enfoque eso. En lo de interculturalidad nos ha quedado ahí, nos faltó creo incluir el tema de género, que es tan importante para las políticas climáticas, sobre todo en ámbito rural. Entonces sugiero también incluir el tema de género. Y por acá, en el tema de enfoque, debería estar pues el asunto de la resiliencia que está mencionado en el glosario, pero que se quedó suelto. Finalmente, en la parte de financiamiento, y esto es clave, ¿no? O sea, la manera como plantee la ley marco, las opciones de financiamiento es si vamos a tener realmente una política climática que funcione o no. O sea, esos son los dientes de la norma. Entonces, creo que habría que ir un poquito más allá en esa parte. Tal vez haciendo ya desde la ley marco este régimen de promoción, de incentivos a quienes apuestan por economías bajas en carbono, cómo es que apoya el Estado esto, cómo es que tenemos una política que trate de eliminar subsidios a combustibles fósiles, cómo tenemos además el compromiso para incorporar en Tesoro Público recursos para la gestión climática. Sería útil tal vez mencionar también lo del Fondo Verde Climático, que es un instrumento ya existente y que debería estar incluido, ¿no? Porque al final lo que quisiéramos con la ley marco no es solamente poner las presiones, sino poner también las oportunidades, ¿no? Y poner las oportunidades para que sea muy claro hacia dónde se está diseñando esta nueva economía global de la que el Perú forma parte y por dónde debiéramos orientar los temas de desarrollo, ¿no? Lo que me lleva a volver al principio con el tema del rol educativo de la ley. Y ese rol educativo debería dejar claro acá que el Perú quiere apuntar a una economía baja en emisiones, con un transporte eficiente, con ciudades sostenibles. Creo que son conceptos claves para cuando hablamos de cambio climático, cómo vamos
a enfocar esto. Y eso es. Muchas gracias, doctor Pedro Solano. Vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Rocío Valdavellano del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, o MOSIC, que como ustedes saben han tenido además un conjunto de audiencias públicas en el país como otras organizaciones con sociedad civil, ayudando a que la ciudadanía pueda estar mejor informada y preparada frente a una problemática tan compleja, tan desafiante, con tantas oportunidades y a la vez con tantos riesgos y amenazas para nuestro país. Doctora Valdavellano tiene la palabra por 8 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quería saludarlo y saludar a todos y todas las congresistas de parte de nuestro Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, que también es miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Yo, como los demás que me han antecedido, saludo el que estemos reunidos hoy en torno a esto. Y quisiera invocar tanto a los congresistas presentes como a aquellos lamentablemente no presentes, a considerar como una prioridad de interés nacional el que contemos con una ley consensuada frente al cambio climático como herramienta para una acción conjunta del país frente a esta grave la más grande amenaza que sufre la humanidad en este momento, más allá de cualquier interés partidario particular. Creo que, por ejemplo, nosotros a través de los medios pudimos ver que cuando hubo lo de la ley de reconstrucción también se hicieron esfuerzos unitarios. Entonces les invocaría, como digo, también a los que están ausentes, si quisiéramos tener contacto con ellos para animarlos a que en una sesión tan importante debieran estar presentes. El Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático. Nuestro país es mega biodiverso y tiene una gran variedad climática de especies vegetales y animales, geográfica, y justamente por eso es uno de los más afectados. Entonces es urgente, en este momento tan particular también que estamos viviendo en el Perú, con la unión que se genera afectiva respecto al fútbol, quisiéramos decir que, bueno, ojalá pues que no solo el fútbol nos una, sino que nos una este esfuerzo común por tener una ley de cambio climático viable de ser aplicada. Quisiera también invocarles, quisiéramos nosotros como MOSIC, a no desperdiciar esfuerzos, porque miren, desde el 2014 se formó el grupo sobre cambio climático y biodiversidad, grupo de trabajo, y también en esta comisión se han ido viendo una serie de propuestas. Y nosotros felicitamos el esfuerzo tan grande que ha habido de diferentes personas en los dos gobiernos que se han dado desde el 2014, en las comisiones, los congresistas, en esta comisión de pueblos andinos, han trabajado tratando de consensuar. Entonces nosotros les pedimos como ciudadanos y ciudadanas preocupados por esto, que no se dejen algunas cosas en el camino. Ya se ha ido enriqueciendo, se han ido sumando proyectos, cada uno con su aporte que ha llevado a presentar propuestas, y nosotros lo que sentimos es que hay cierto recorte en este predictamen en relación a uno anterior del 27 de junio. Les invocaríamos que no se desperdicie el trabajo realizado. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar el tiempo, el esfuerzo que han dedicado desde el año 2014 y que ya se fue plasmando en una propuesta consensuada. Y también quería decir que, bueno, estamos en el contexto de la venida del Papa, más allá de nuestras filiaciones religiosas personales, es un acontecimiento importante porque el Papa es un líder espiritual de la humanidad y es una persona que ha hecho un llamado a través de la encíclica Laudato Si, en la cual plantea que no se puede separar el tema ecológico del tema social. Y escuchando a los hermanos ayánicas de la cuenca de Río Enen, su situación, efectivamente no podemos plantear el tema ecológico sin el tema social. Entonces, en realidad esa ley también tiene que ser así, ¿no? Una ley que fusione el tema de la justicia ecológica, ambiental y el tema de la justicia social no se pueden separar en los tiempos que vivimos. Voy a pasar rápidamente a hablar ya los temas.
pero para mayor detalle nosotros nos comprometimos en un plazo inmediato a hacerles llegar por escrito, digamos, ya los puntos específicos con cada parte del predictamen que se nos ha alcanzado. Reiteramos, pero quisiera plantear algunos puntos que nosotros desde el 2009, en que nacimos en el espacio peruano como movimiento, hemos venido insistiendo desde el primer ministro del ambiente que tuvimos, que fue Brac, alcanzamos esos planteamientos y ahora los reiteramos para la ley. Lo primero, en relación a que efectivamente se habían dicho acá que el tema de cambio climático no solo es ambiental, sino es un tema de planificación del desarrollo nacional y local. Y entonces planteamos que en la finalidad de la ley se tiene que plantear el desarrollo sostenible y que el crecimiento, porque hemos venido sintiendo que ahora en el MINAM hay una preocupación por el crecimiento económico. Está bien, obviamente que todos nos preocupa, pero el crecimiento es un medio, no un fin, y el fin es el desarrollo sostenible. Por otra parte también, el que ya se ha dicho algo de esto, que tenemos que estar articulados con el Plan Estratégico Nacional, con el CEPLAN y también con los avances que han habido en el Acuerdo Nacional. El segundo punto que queríamos plantear es que tiene que haber una sola autoridad en esta materia. Coincidimos con lo que decía Pedro Solano, la rectoría del Ministerio del Ambiente, pero que sea una autoridad que en lo que se refiere a las regiones no simplemente preste asistencias, sino que esté realmente articulada para que en la región haya verdadero ejercicio de funciones, ¿no? Digamos, hemos avanzado en el Perú en institucionalidad ambiental. Desde el 2008 tenemos un Ministerio del Ambiente, pero todavía, digamos, falta que pueda ejercer funciones más reales de conducción. Y lo multisectorial y lo intergubernamental, que es fundamental, ya sobre eso se ha dicho, los dos aspectos. Por otra parte, en relación a los principios rectores, está el de transparencia como principio. Nosotros propondríamos que también en el objeto de la ley se incluya el tema de transparencia, no solamente como un principio. Consideramos que se debe recuperar el que estaba anteriormente en los otros predictámenes, que es el de participación, que no está acá, y como bien se ha dicho, participación no la entendemos solamente como tener acceso a la información, lo cual es valioso, porque en la Comisión Nacional de Cambio Climático recibimos información, pero no es suficiente eso como participación. Ya se ha dicho, y no lo voy a repetir, que la participación es mucho más que simplemente recibir información. Y aquí quisiéramos insistir en algo que compartimos con el Grupo Perú Ambiente y Clima, ex Perú COP20, del cual formamos parte, que es la coherencia regulatoria. Lamentablemente todavía el Estado peruano actúa incoherentemente en estos temas y un ministerio toma una medida que contradice con la de otro. Entonces la coherencia regulatoria tiene que estar como uno de los principios. Por otra parte, otro punto que quisiéramos señalar es el tema del funcionamiento sistémico, pero del real funcionamiento sistémico. La ley debería ayudar a eso. En los últimos años en el Perú se han creado muchos sistemas de gestión de riesgos, de evaluación ambiental, en fin, diferentes sistemas. Pero en la práctica todavía, y esto reconozcámoslo como peruanos que somos, que todavía no funcionan realmente como sistemas. O sea, están en el deseo, pero todavía la forma de funcionar no es sistémica. De manera que tendríamos que revisar la ley para ver cómo la ley ayuda a que esos sistemas creados en el papel realmente funcionen sistémicamente en la realidad, en la acción frente al cambio climático. Por otra parte, quisiéramos insistir, y sería interesante la opinión aquí del Ministerio del Ambiente y de los demás que han intervenido, sobre la sinergia entre las tres convenciones. Ustedes saben que a nivel internacional existen tres convenciones: la Convención de Marco Climático, la de Biodiversidad y la de Desertificación y Sequía, ¿no? Entonces, internacionalmente se está hablando, incluso a nivel de la ONU hay una comisión para tratar de establecer las sinergias entre esas tres, porque miren, los territorios son los mismos. Entonces no se trata de que desde las estrategias de cambio climático se interviene en un territorio cuando lo que tiene que ver con biodiversidad o lo que tiene que ver con desertificación
está indisolublemente unido. Entonces la ley tendría que ayudar a establecer esa sinergia entre las tres convenciones internacionales que nosotros a nivel de Perú obviamente las tenemos que aplicar desde las NDC, las contribuciones nacionales y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Además quisiéramos agregar, se habla de mitigación y adaptación, nosotros también quisiéramos que esté presente que la ley apunta a actuar tanto frente a las causas como frente a los efectos del cambio climático. Eso lo decíamos también frente a la estrategia, que no se trata de que solamente actuamos frente a los efectos, sino frente a las causas. Y las causas no son solamente las emisiones de gases, sino como también lo ha planteado este líder espiritual que nos va a visitar, que es el Papa Francisco, hay una cuestión también de forma de producción y consumo y de estilo de vida. Ahora, esas cosas que dice el Papa también están acogidas en Naciones Unidas. Entonces ahí tendríamos que ver, porque desde el punto de vista del cambio climático también se requiere una gran acción nacional. Felizmente en el Plan Nacional de Educación Ambiental se ha incorporado este tema, pero la ley también podría ayudar a que sea una prioridad el tema de la educación masiva del pueblo peruano y los estilos de vida que no pueden imitar a los países que han generado este gran cambio climático, sino que tendremos que encontrar estilos de vida nuevos, y los medios de comunicación podrían ayudar. Eso también podría plantearse no como una coacción en cuanto a la libertad de los medios, sino como un llamado a involucrarnos todos en que de los medios de comunicación también tendría que fomentarse estos nuevos estilos de vida respetuosos de la armonía con la naturaleza y de la solidaridad. En relación a la mitigación y adaptación, nosotros insistimos en la importancia del enfoque territorial y ecosistémico de la adaptación. En la recuperación de los conocimientos ancestrales vemos que hay propuestas que lo consideran como un eje importante. Eso está puesto acá, pero miren, lo que discutíamos nosotros a veces con el MINAM es que la recuperación de los conocimientos ancestrales no debe ser simplemente un inciso más perdido por allí. Tiene que ser uno de los pilares, porque nuestro país, los conocimientos ancestrales que milenariamente el pueblo peruano enfrentó, claro, un fenómeno natural que no es creado por el hombre, como el fenómeno del Niño que históricamente se ha tenido en Perú, todas las inventivas y los conocimientos, las formas de siembra y cosecha de agua, todo esto que en realidad es un tema tan importante, debería ser parte de un pilar. Y como también ha sido dicho, la incorporación de ciencia y tecnología actual, moderna, digamos, no solo la ancestral, y para eso con CITEC tendría que explicitarse que tendría que ser una institución central que lidere ese otro aspecto, ¿no? Por otro lado, hay otros temas que, como les decía, por razones de tiempo no voy a detallar, en relación a los bosques, que es algo sumamente serio, el problema de la deforestación, y la ley tendría que buscar un mecanismo para direccionar con mayor fuerza lo que ya se está haciendo, pero que tenemos que tener imaginación y creatividad para ver cómo la ley le da más fuerza a eso que ya está normado, pero que lamentablemente no tiene suficiente fuerza. La ley tendría que reforzar esas normas que ya se han dado. Por ejemplo, también el tema de la gestión de riesgo, el tema de las áreas nacionales protegidas como un activo para el desarrollo local sostenible, y todos los instrumentos, como bien se ha dicho, que no vamos a detallar porque ya hay muchos instrumentos, que lo que tendría que hacer la ley es direccionar la real implementación de esos instrumentos. Ahora, miren, para terminar, quisiera tocar un tema que Mosir desde el comienzo planteó, y es el tema del financiamiento. Hay el financiamiento con los fondos internos y hay el financiamiento con los fondos externos. En cuanto al financiamiento de los fondos internos, la ley también tendría que direccionar para que, con suficiente responsabilidad, haya fondos públicos. Por ejemplo, en las estrategias regionales de cambio climático, que se están dando y que se está avanzando en todo el país, yo he conversado con gente de los gobiernos regionales, y estos gobiernos regionales dicen que no pueden contratar personal técnico para la implementación de la estrategia. Eso no puede ser. Digamos, entonces, desde el punto de vista de financiamiento, tiene que también la ley dar medidas, y desde el punto de vista del financiamiento externo,
nosotros hemos venido insistiendo en que sean los financiamientos no reembolsables. No se trata de que el país se endeude para afrontar un tema que en realidad el Perú no ha creado globalmente, ni sus efectos principales los ha creado el Perú. Entonces tiene que plantearse la financiación externa para fondos públicos, pero que sea no reembolsable. Eso nos parece un punto bastante importante. Ya parece que se ha vencido el tiempo. Disculpen si me excedí. Muchas gracias, doctora Rocío. Y finalmente vamos a cerrar esta rueda de intervenciones de expertos, de miembros de sociedad civil, de una de las sesiones que va a haber especializada en la temática de cambio climático para enriquecer estas iniciativas legislativas sobre cambio climático. Vamos a cerrar con la última intervención antes de dar la palabra a los congresistas, a la doctora Lucía Ruiz Ostoic, directora de conservación del World Wildlife Fund. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá y como quienes me antecedieron, un lujo estar pudiendo conversar ya con un predictamen respecto a estos temas. Para ser eficientes con el tiempo, permítanme primero enfocarme en los 5 aspectos generales que quiero dejar resaltados primero y luego pasar a ser ya un poco más detallada respecto al predictamen puntualmente. En primer lugar, coincidir con quienes me han antecedido respecto a la necesidad del fortalecimiento de la institucionalidad, pero sin embargo, más allá de esta autoridad, este ente rector del Ministerio del Ambiente, no poner sobre sus hombros todo el rol que implica incorporar el tema del cambio climático en nuestras instituciones. Por lo tanto, yo voy a coincidir más adelante en que este grupo de trabajo multisectorial que ha venido siendo implementado debería ser una comisión de alto nivel de mucho mayor permanencia para hacer un acompañamiento, un seguimiento y compartir la responsabilidad de lo que se viene más adelante para el cumplimiento de compromisos internacionales que se hacen aquí en el país. Un segundo punto es en el que voy a estar machacando durante el resto de mis 8 minutos o 7, y es que el tema del cambio climático debería estar en el ADN de todo plan de trabajo que se tenga a nivel nacional. Más allá de los instrumentos que se planteen en este documento, realmente ya hay una serie de instrumentos en los cuales en cada uno y todos de ellos, sean presupuestales, de inversión, de planificación, de gestión, debe estar, por lo menos a nivel de las instituciones del Estado, y luego voy a hablar cuál es el rol privado, incorporado como parte fundamental el tema del cambio climático y no esperar a que aparezca un plan por ahí para ver si lo instrumentalizamos o no. El tercer aspecto es el del enfoque de la adaptación. Vamos a ver que hay muchos aportes y comentarios de un ecosistema fundamental para nuestro país, que es el boscoso, pero a una ausencia de la referencia al tema hídrico, al tema de agua, o por lo menos poca referencia al de gestión de cuencas, y más aún cuando llegamos a la parte financiera, a las iniciativas de ese tema. Entonces, enfoque de adaptación ligado al tema de gestión de recurso hídrico, un aspecto del cual me van a escuchar hablar dentro de poco. Cuarto punto, inversión. La parte de inversión es súper importante, sin embargo está siendo unidimensional. Se habla de la inversión por parte del Estado y no se está considerando el tema de los privados, ya ni siquiera, digo yo, en sus actividades cotidianas, sino en temas como obras por impuestos, APPs, en los cuales el Estado tiene un rol importante que considerar. También lo mencionaré más adelante. Y finalmente el tema de transparencia e información, nuevamente, no son responsabilidades unidimensionales. Sí es cierto que aquí se ponen como parte del Estado y es importantísimo, no vamos a negarlo, pero sin embargo es algo en que hay una corresponsabilidad del sector público y privado para efecto de hacer que esta transparencia y esta información vaya por las dos vías. Dicho estos 5 puntos, sí quiero reconocer que siempre es un reto tratar de incorporar en un solo documento todos los proyectos de ley que fueron presentados, y ahí, al igual que lo hizo Pedro, quiero reconocer que hay algunos componentes que quedaron rezagados de las propuestas, ¿no? El documento al que tuvimos acceso habla de buen vivir, habla de resiliencia, y el documento no. Entonces, se nota ahí que es probable que aún falten algunos aspectos y componentes que recoger de los diferentes proyectos, no de uno en particular, sino que quizás en el camino, en esta
enfoque, en esta necesidad de consolidar propuestas, nos hemos quedado olvidando algunas cosas importantes que se quedaron. Y el segundo aspecto de la moneda es, no podemos caer en el reglamentarismo, ¿verdad? Estamos hablando de niveles de detalle en algunos momentos que quizás no correspondan a un nivel legislativo, pero sí a un nivel reglamentario más adelante. Dicho esto, si me permiten ustedes, paso a hacerles algunos comentarios puntuales, como por ejemplo el tema del artículo 3 del predictamen con los diferentes principios que fueron recogidos. Me hubiera gustado ver ahí, no es un principio del Acuerdo de París definitivamente, pero hay un concepto de progresión a largo plazo que recoge el artículo 3 del Acuerdo de París, que lo que pide es que no retrocedamos en esta ambición. Y para mí, en lo particular, es muy, muy importante, creo que como institución, que cuando llegas a un determinado punto trates de seguir adelante y no trates de bajar la valla, sino al contrario, siempre subirla un poco más. Entonces, si bien no es un principio en el Acuerdo de París, si bien acá no está como un principio, realmente en esta gran sombrilla de principios del artículo 3 o a lo largo del documento, debería de considerarse el hecho de no retroceder en la ambición, sino ir más adelante en ella. Cuando hablamos en el artículo 4 de estos enfoques para la gestión integral del cambio climático, sí estamos viendo que hay un número 3 que habla de mitigación y adaptación basada en gestión de cuencas hidrográficas, pero como vamos a hablar más adelante también, esto es medio irónico, porque no todos los instrumentos de gestión de cuenca hidrográfica tienen componentes de cambio climático. Nuevamente, nos ponemos a hacer diferentes planes y no hacemos un tema que integre todo el concepto. Pero adicionalmente a eso, dentro de estos enfoques, yo no sé si nos queda claro que es transversal el concepto de ciencia y conocimiento y de información. Para que podamos llevar a cabo y adelante todos estos enfoques de gestión integral del artículo 4, hay un sustento de ciencia, de conocimiento, de toma de decisiones que quizás está todavía ausente de manera mucho más profunda y dura en la propuesta. Cuando hablamos ya del capítulo 2, en el artículo 8, se habla mucho del rol individual de los diferentes ministerios, pero no se resalta, ya lo han dicho mis antecesores, este grupo técnico multiministerial que actualmente existe y que debería convertirse en un espacio permanente de corresponsabilidad, una comisión de alto nivel en donde las más altas autoridades de los ministerios puedan hacer una revisión y seguimiento de la implementación de los NDCs con miras a incrementar esta ambición y no dejar todo en un tema de supervisión y responsabilidad del plano técnico, sino que hay una responsabilidad política que debería ser llevada adelante. También en este capítulo 2, artículo 11, ya se dijo, y debió haber sido una misión de último minuto, la ausencia de los gobiernos regionales realmente es clave, ¿no es cierto? Y el contar con un número más equiparado de participación de sociedad civil tampoco creo que sería parte innecesaria. Al contrario, hay oportunidades en que es la sociedad civil la que permite generar ese puente entre gestiones públicas, llámense locales, provinciales o nacionales. Estas ideas se mantienen a lo largo del tiempo por esta base sólida de la sociedad civil normalmente planteada. Capítulo 3, y en el capítulo 3 viene lo que les estaba comentando de un comentario fundamental sobre los instrumentos de gestión. Por favor, importantísimo la política y las estrategias nacionales, sectoriales y regionales, pero ojo con la adición de más planes de acción cuando ya tenemos planes de desarrollo concertado de gestión de recursos hídricos de cuenca o gestiones de riesgo que no están incorporando el tema de cambio climático. Y aquí, ya saliendo del tema de cambio climático, existen regiones de la costa peruana que tienen una seria escasez de recurso hídrico y ponen en sus planes de desarrollo concertado que van a aumentar la cobertura de agricultura en 40.000 hectáreas. Entonces tú ves ahí una contradicción cuando el presidente de la región es la cabeza de la Comisión de Recursos Hídricos de Cuenca, cuando él es la cabeza del gobierno regional, y al momento de hacer dos instrumentos de gestión no hace un match. Entonces, seguir planteando instrumentos que podrían ponerse en paralelo y no incorporarlo, yo creo que sería un error. Metamos en el ADN de todos nuestros instrumentos de gestión el tema de cambio climático de una vez y no pensemos que un nuevo documento es el que va a permitir esta transversalización. Artículo 15, por eso es que yo lo marqué, más que uno nuevo, por favor,
en los ya existentes. Capítulo cuarto, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Más allá de la precisión en el título o el nombre en particular, por favor, reiterar la necesidad de la interacción de este grupo de alto nivel o comisión de alto nivel que mencioné momentos antes, pues no está adecuadamente planteada en lo que hoy día es el artículo 16. Se habla del ministro del Ambiente, me parece clave y obvio, pero esta comisión de corresponsabilidad de alto nivel es necesaria definitivamente. Algo que nos llamó la atención respecto al artículo 17, hacer una referencia específica al tema de reducción de emisiones de deforestación, y explica cómo debería promoverse el tema de conservación en un país que es eminentemente amazónico como el nuestro, como un 70% más de la cobertura vegetal en el país. Por supuesto que es clave el tema. Sin embargo, estamos dejando de lado temas como energía y transporte, que son también claves en estos compromisos nacionales. Entonces, sin desmerecer de ninguna manera el artículo 17 y la relevancia que le está dando la reducción de emisiones, por favor, no olvidemos que hay otros temas quizás igualmente complejos, como energía y transporte, peor aún en ciudades complejas como las de Lima, que son realmente lo que generan este tema. Rápidamente, capítulo quinto, muy bueno hablar de la academia, pero no se ha tocado a la academia en artículos anteriores, como por ejemplo en el numeral 7 del artículo 7, en que parecería solo circunscribirse a conocimientos tradicionales, y la verdad es que se habla de un capítulo en particular, pero no se le considera en el principio de transversalidad del principio 2, numeral 2, ni tampoco en el numeral 7 del artículo 7. Capítulo 6, clave para el tema de transparencia, evidentemente. Sigo, sin embargo, comentando el tema de que no es unidimensional y que es importante ahí el rol de ambas partes. Capítulo 7, que por error aquí dice 6, que es el de mecanismo de financiamiento. Por favor, es tan importante este capítulo que no nos llevemos a confusiones con él. Mencionando fundamentalmente fondos que garanticen inversiones climáticas por entidades privadas debidamente acreditadas, puede generarse una mala interpretación. Seamos más precisos en qué cosas se está pidiendo con este tema. Y en un segundo lugar, en este 23.2 del Fondo de Garantía para Inversiones Forestales, pareciera circunscribirse a comunidades nativas, campesinas y pueblos indígenas, cuando hay un importante reclamo a nivel de gobiernos locales para también hacer iniciativas de este tipo, pero nuevamente, no solo en el plano forestal, hay inversiones en gestión de cuenca, adaptación al cambio climático, agua, que no están siendo consideradas. Por favor, es tan clave este capítulo 7 de mecanismos financieros, tan importante la participación del MEF, además, que no nos quedemos solo con el tema de que está relacionado con bosques, o que puede llevar a error el tema de que dice inversiones en entidades privadas, cuando no explicamos a qué nos estamos refiriendo. Un último comentario sobre las disposiciones complementarias finales, precisamente. Tanto en la primera como en la tercera, y lo dije casi al inicio de mi intervención, pareciera que nos estamos circunscribiendo estrictamente a financiamiento o presupuesto público, no digo que esté mal, sino que hay escenarios con participación privada como el de obras por impuestos y APPs que también deberían de considerar este tipo de situaciones. Por mí, por supuesto que el sector privado también debería considerar en sus inversiones el tema de adaptación al cambio climático. No hay que dar las cosas por supuestas. Pero si acá estamos hablando de fondos públicos, por favor, mucho cuidado de que cuando hablemos de presupuestos nos estemos olvidando de estas dos herramientas que están teniendo un impulso muy fuerte en este periodo. Obras por impuestos y APP están siendo impulsadas de manera significativa. Si es así, por favor, no las invisibilicemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Ruiz. Vamos a proceder en este momento a la intervención de congresistas, esto puntualmente sobre los temas. Recordemos que esta es una sesión temática sobre cambio climático. Habrán otras que además se van a realizar en
se está coordinando para realizarse en una universidad con autoridades universitarias en las que se les informará a todos los congresistas. Han pedido el uso de la palabra el congresista Carlos Tubino, la congresista Foronda y la congresista Pariona y la congresista Donaire. Vamos a iniciar estas intervenciones y el congresista César Villanueva. Tiene la palabra el congresista Tubino. Gracias por sus aportes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los presentes y en forma especial a los invitados, a los colegas. Y decir que con relación al cambio climático, señor presidente, hay temas que todos los que estamos acá lo conocemos, pero es bueno mencionarlo. Nosotros no somos emisores de gases invernadero, señor presidente. Quienes emiten los gases de efecto invernadero son los países del primer mundo. 91% de las emisiones son originadas por ellos. ¿Y por qué son originadas por ellos? Porque viven en sociedades de bienestar. Esa es la verdad. Y nosotros en la pobreza. ¿Y qué más tenemos alrededor de este tema? Que nosotros emitimos el 0.04% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los países de América Latina en su conjunto, 4%. Sin embargo, ¿qué sucede? Efectivamente, somos un país, como bien se ha mencionado, que estamos afectados por este tema. Pero nosotros tenemos también responsabilidades. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte, como lo dice la ley, que estamos de acuerdo, pero que hay que hacer algunas modificaciones y sobre todo tener en cuenta que también tenemos compromisos, no solamente los que hemos asumido en París y con relación al cambio climático, tenemos los compromisos del milenio en la lucha contra la pobreza que aflige a nuestro país y que es el principal problema que tiene el Perú pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos vivido en los últimos años con relación a este tema? Lógicamente, los países del primer mundo, ¿qué quisieran? Lo que quisieran es que nosotros vayamos a la intangibilidad de los bosques. Lógico. ¿Por qué? Porque con eso ellos van a poder seguir viviendo en sociedad de bienestar, nosotros no tocar los bosques, y ojo que estoy en total desacuerdo con la intangibilidad de los bosques, como también de la destrucción de los bosques con la tala ilegal y cualquier otra, o la agricultura errante o lo que fuera. Nosotros sí tenemos que llegar al desarrollo sostenible, pero no ni a la intangibilidad ni a la destrucción. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro medio? Vienen las ONGs del primer mundo, los estados del primer mundo presionan a los países como el Perú, que tiene un pulmón que es la Amazonía, y al final, ¿qué es lo que ellos buscan? La intangibilidad. Eso es lo que se busca. Y dejarnos en la pobreza y en la miseria. Y entonces yo represento a una región como la región Ucayali. Y lógicamente veo, y no de un día para otro, por años camino por esa región, y veo cómo se vive en pobreza y en miseria en medio de riqueza. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos, nosotros como peruanos, y darle primera prioridad al tema. Entonces, con relación a la ley, muy bien, hagamos las cosas que se dicen acá, me parece bien, pero añadiendo tanto cuando se habla de autoridades regionales, autoridades sectoriales, Ministerio del Ambiente, etcétera, en el artículo primero de cada uno de estos puntos que se desarrollan, que diga coordinar, articular, diseñar, actualizar, monitorear y evaluar la implementación de estrategias, planes regionales como cambio climático, etcétera, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, teniendo en consideración los compromisos del Perú en los objetivos del milenio en la lucha contra la pobreza. Y eso es clave para un país como nosotros, y que nosotros no podemos seguir impávidos ante la situación que se encuentran nuestras comunidades nativas y en forma general, viviendo en la desnutrición crónica, viviendo en la miseria y viviendo en la pobreza. Eso es fundamental. Y por otro lado, no estoy de acuerdo, y lo digo desde ya, que en el artículo 11, cuando se dice la conformación de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, se diga que debe haber un representante de las ONGs en materia ambiental.
inscrita en los registros de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ellos justamente están velando no por los intereses nuestros, por los intereses del primer mundo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias por su intervención, congresista Tubino. La congresista Foronda. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar el esfuerzo que está haciendo usted personalmente como presidente de esta comisión por llevar adelante tan importante tema, ¿no? Y informarles a nuestros amigos que están ahora presentes que llevar adelante un proceso así no es fácil, porque evidentemente no solamente estamos hablando de un tema vinculado y coincido plenamente con el enfoque de desarrollo sostenible, sino que hay muchas iniciativas legislativas que han sido presentadas que están tocando intereses económicos que están detrás también de este tema de cambio climático para que no salgan adelante una ley. Sería ideal que ahora que se produce la COP en Alemania, un resultado sea que como país, y ahí sí coincido con muchos de ustedes, podamos llevar una ley de cambio climático, porque le da otro nivel, no solamente de ranking como país, sino porque es de justicia, que nosotros necesitamos tener una ley que incorpore algunos principios que aquí han sido sacados de lado, seguramente porque a algunos les molesta el tema de justicia climática, ¿no? Que es lo que ha venido impulsando desde muchas organizaciones de la sociedad civil. Es difícil consensuar varias visiones sobre el tema de cambio climático, pero lo cierto y en lo que estamos todos de acuerdo es que necesitamos urgente tener una ley. Y en ese sentido el reconocimiento donde ha habido coincidencias es en el tema de la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la rectoría del tema de cambio climático, no solamente desde el enfoque ambiental, sino desde el enfoque de sostenibilidad. Yo quisiera referirme solamente a un punto que supongo después vamos a poder conversar directamente con el presidente, porque esto nace de un proceso que también hicimos y que hay muchas cosas que requieren ser recuperadas de los dictámenes anteriores, no estamos... y recuperar aquello es importante, que se vincula al tema de fortalecimiento de la gestión para el cambio climático. Significa también tener una política nacional de ordenamiento territorial. O sea, cómo cruzamos este enfoque de ordenamiento y planificación del territorio, no solamente a nivel de compromisos internacionales, sino dentro de la política de gestión del Estado peruano, que articule el tema de cambio climático con ordenamiento del territorio, con enfoque de gestión de cuencas, con enfoque de gestión de riesgos, y a partir de ahí definir todas las estrategias que puedan derivarse de ello, para evitar justamente la dispersión y la superposición de competencias en un Estado que no termina de entender que el tema de gestión hacia el desarrollo sostenible incorpora acciones transsectoriales, multisectoriales, que requieren de ese nivel de planificación. Y obviamente, repito, hay algunos que no les interesa que el territorio se ordene, para seguir haciendo lo que les da la gana con él. Y también en ese fortalecimiento de institucionalidad ambiental frente al cambio climático, significa ver qué hacemos con el tema, ya lo han dicho, simplemente ratifico, coincido plenamente, con el tema de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Porque por un lado está el tema del cambio climático, pero todo el tema que tiene que ver con la disponibilidad del recurso hídrico es como si no dialogara con este proceso. El tema de ciudades también, el tema de los océanos también, y por lo tanto necesitamos ver ojalá algún día, la Autoridad Nacional del Agua como un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente, pero eso tiene que ver ya más con una política de Estado que articule estos procesos de una manera organizada. Yo solamente quería llegar hasta ahí diciendo que quizás falta mayor énfasis en el tema del reconocimiento de los saberes ancestrales, hay que ponerlos de manera mucho más explícita, y coincidiendo con las demás observaciones, yo creo que deberíamos llevar este proceso. Pero sí llamar la atención, yo agradezco mucho que esté el congresista Tubino en esta reunión, y que ya sea un converso del tema ambiental, avanza bastante, hay derecho a avanzar así. Ojalá que sus demás colegas también lo hagan, congresista, yo le pido por favor
No se trata de hackear, discúlpeme lo que voy a decir, disculpe, quizás sea impertinente, pero no se trata de hackear las reuniones con mayoría o dejarnos sin quórum frente a un tema tan importante. No es un tema de partidos, es un tema de país. Y lo que están esperando los ciudadanos de este país son actitudes responsables para definir de una vez por todas esta ley, ¿no? Y llevar adelante estos acuerdos políticos que necesitamos. Yo le pediría a los congresistas del PP, del partido oficialista, cumplir con una tarea que también dejamos aquí, que es el famoso Observatorio de Cambio Climático, ¿no? Que es algo que se nos ha quedado presidente también, y que le pediría que pudiera a través suyo, presidente, poder insistir en la conformación de este Observatorio de Cambio Climático y Gestión de Riesgos dentro del Congreso, que es justamente la base técnica y conceptual que necesitamos para tomar decisiones adecuadas y articuladas dentro de distintas iniciativas legislativas, ¿no? Es lo que quería decir y alentar este debate, presidente. Por alusión al comercio y medio ambiente. Lo han aludido positivamente. Lo han aludido esto. Y la verdad que yo desconozco totalmente lo que acaba de decir la congresista Foronda. O sea, que por parte de nuestro grupo político puede haber algún tema relacionado con esta ley. En absoluto. Yo no tengo ningún tipo de directiva, ni conozco siquiera, no tengo idea. Yo vengo acá, y eso, yo soy accesitario de la comisión, y vengo porque veo que se va a hablar sobre este tema. Y este es un tema que debe merecer nuestra máxima reflexión. ¿Por qué? Porque veo constantemente los radicales de ambos lados. Los radicales destruyendo bosques y los radicales diciéndonos que no hay que tocarlos. Mientras tanto, la gente se muere de hambre. Así no es, pues. Gracias. Gracias por su intervención, congresista Tubino, y saludar su presencia. Lo que ocurre es que en la sesión anterior no hemos tenido quórum precisamente por la ausencia de miembros de la comisión de mayoría, y hoy día, de verdad, desde la presidencia, antes de que usted se incorporara, había señalado la preocupación porque la presencia de miembros de la fuerza política mayoritaria se retiró de la comisión iniciando este debate, así que desde la presidencia yo saludo que usted esté aquí con su fuerza representando, como usted ha dicho a sí mismo, pero también en cierto modo a su fuerza política. Gracias, congresista Tubino. Congresista Pariano. Gracias, presidente. Antes quiero saludar la exposición que han hecho cada uno de los representantes de las instituciones de sociedad civil, de la cooperación internacional, así como la representante del MINAM. Creo que este es un tema bastante importante y me parece que le debiéramos prestar toda la seriedad del caso y mirar todo el bosque, así como imaginamos el bosque en la Amazonía, ese bosque que están depredando, están deforestando a mil por hora, y que las voces de los indígenas, de nuestros hermanos de la Amazonía, quedan invisibilizados porque justamente hay otros grupos de poder quienes vienen con argumentos como estos, en que hay que darle utilidad a ese bosque porque están pobres viviendo en medio de riqueza. Eso no, yo creo que hay un análisis más profundo que hacer frente a ello, porque la defensa del bosque parte justamente por la relación que tiene el indígena con el bosque y lo que eso significa. Y en el compromiso internacional del país para proteger ese bosque está ahí la responsabilidad también de cuidar. No es solamente de usar el recurso para fines de crecimiento económico o garantizar el gran desarrollo. Yo quiero coincidir en algunas observaciones, aportes que me parecen sustantivos al dictamen, presidente. Una de ellas tan elemental como, por ejemplo, dejar fuera el enfoque de género. Yo participé antes de ser congresista hace 4 años atrás en el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el enfoque de género. Las mujeres en las comunidades andinas y amazónicas cumplen un rol fundamental para prevenir el impacto del cambio climático, además de estar involucradas con todo el tema de la conservación. Nosotros decimos que las mujeres son las guardianas de la biodiversidad, de la naturaleza. Eso que decimos y que parece lírico, solo los que venimos de las comunidades creo que lo sentimos en piel misma. Pero eso no puede ser, por supuesto, no tenida en cuenta, no tomada en cuenta en un proyecto de ley marco que va a dar el lineamiento
político, el lineamiento ambiental, social en nuestro país. Y de otro lado, yo creo, pues, colegas y presidente, la mención a los pueblos indígenas solo como el enfoque intercultural o dentro de este nuevo paradigma que para nosotros es fundamental, el buen vivir, no es suficiente. Nosotros hemos hecho desde el despacho y hemos presentado un proyecto de ley justamente haciendo énfasis en todo el aporte que pueden hacer los pueblos indígenas y que ya lo vienen haciendo. ¿No tenemos una ley marco? Bueno, no tenemos un plan que aborde específicamente los conocimientos ancestrales. Los pueblos indígenas ya lo han hecho hace 20 años y están demostrando, como por ejemplo con la experiencia de la siembra y cosecha de agua de lluvia, la recuperación de biodiversidad, el tema de mirar, por ejemplo, los pisos ecológicos para trasladar diversos ecotipos de sembríos, en fin, ya lo estamos haciendo. Si eso no es visto con ojo de oportunidad y de valorar los conocimientos en este país multicultural, pluricultural, multilingüe, la verdad estamos dando un paso hacia atrás, porque los pueblos indígenas hemos venido participando de hace más de 10 años en las conferencias sobre el tema de cambio climático. Desde el proceso de Kioto, delegaciones de indígenas del mundo han dado el seguimiento, hasta lo que será la conferencia en Bonn. Entonces, presidente, no es simplemente decir los pueblos indígenas están dentro del enfoque intercultural, coincido cuando aquí se dice que necesitamos sí una herramienta clara para decir cómo es ese mecanismo de participación. Y ojo, no solo participación para decir que tiene un conocimiento, también en el tema del acceso y la distribución de los fondos que son importantes también y que vienen justamente por cuidar el bosque y aquellos presupuestos que obviamente tienen que convertirse en partidas para generar una política regional. No se trata de generar una política nacional mirando desde arriba para las regiones y para las comunidades. Las comunidades hoy están siendo actores emergentes en la lucha del cambio climático y entonces no estamos mirando esas experiencias. Será importante entonces incluir el enfoque de género y el enfoque intercultural. El enfoque territorial, porque lo intercultural ya está puesto. El enfoque territorial ayudaría justamente a valorar estas experiencias de las comunidades y cómo, acorde al contexto, las propias poblaciones, los propios ciudadanos pueden construir sus estrategias. Un plan no va a determinar lo que en el momento va a causar el cambio climático. Las heladas, la sequedad que están ocurriendo en las cabeceras, el deshielo de los nevados, la gente inmediatamente cuando ve eso ya está optando por alternativas. Y este régimen de incentivos incluyendo a las privadas, a las empresas. No es posible que dentro de estas modalidades de APPs y obras por impuestos queden totalmente exentos porque ya se le exonera incluso un montón de impuestos en nuestro país, algunas empresas, y creo que sobre este compromiso climático no debieran quedar fuera. Educación ambiental coincido y creo que hay una modificación importante que hacer en la ley de educación, nuestro proyecto de ley lo plantea, para que no solo se hable de la educación ambiental, ecológica, sino también incluyan los conocimientos provenientes de nuestras culturas. Los niños tienen que saber a relacionarse con la tierra, con la naturaleza. Si perdemos esos valores, presidente, estamos cayendo en esta actitud del consumismo, el individualismo, eso que tiro la botella al campo, no me interesa, esa planta que valoramos hoy en la ciudad porque no tenemos una gran extensión de tierra, en fin, todos esos nuevos paradigmas, los países ya modernos, los países que tienen alta economía, ya están mirando con otros ojos y nosotros parecemos que no los vemos aún, ¿no? Quiero decir, con estos ojos de querer tener, ojalá, la biodiversidad que tiene nuestro país, pero nosotros no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, pero que esto podría caminar a bien y garantizar ese desarrollo sostenible y este objetivo al cual se ha comprometido nuestro país para enfrentar un cambio climático con esa visión. Ya no son objetivos de desarrollo del milenio, ahora son objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mariana. La congresista Patricia Donaire, para su aporte, por favor. Gracias, presidente. También respaldar y unirme a la felicitación de la congresista Foronda al congresista Carlos Tubino por su presencia en la comisión y por esta participación tan importante en el tema de cambio climático. Gracias, de verdad. Y luego también unirme al comentario de María Elena respecto a la necesidad y la importancia de aprobar ya esta ley sin más dilaciones. Tenemos a la COP a puertas
es importante llevar esto. Estamos ya a poco tiempo de su celebración en noviembre. Y además, presidente, usted en la sesión anterior, si mal no recuerdo, se comprometió a tener el predictamen ya listo para el 31 de octubre a más tardar. Yo creo que es una fecha límite bastante fácil de alcanzar. Hemos escuchado ya los planteamientos de la sociedad civil, entiendo que también se han reunido los asesores de la comisión. Quizás en estos días que restan hasta el 31 como plazo máximo podemos ya tener un texto, y hay varias observaciones que también tenemos nosotros y que nos gustaría hacerlos llegar por escrito para no dilatar más la sesión. Estamos perfectamente de acuerdo en el tema de que hay que incorporar un enfoque integral de planificación territorial, que es vital. También en el tema del capítulo 7º de mecanismos de financiamiento, consideramos que es un capítulo importantísimo que merece algunas precisiones que también ya se han dicho aquí, también las haremos llegar por escrito. En consecuencia, creo que en estas 2 semanas, presidente, pongámonos ya la fecha límite y aprobemos esto a más tardar el 31 para que el Perú pueda tener algo que mostrar también en la COP. Gracias. Creo que seas congresista siempre oportuna también en los aportes como lo hacen los demás colegas. El congresista César Villanueva, que además ha tenido experiencia, recordemos, en su gestión regional y está teniendo un rol importante también en la Comisión de Investigación de Derrames Petroleros como presidente. Congresista Villanueva. Gracias, presidente. Me uno al saludo a la comisión que nos visita, los invitados y a mis colegas. Yo estoy de acuerdo con mi colega Rubino. No podemos permitir los extremos. Totalmente de acuerdo. Y ese punto nos llega entonces a ver cómo hacemos un desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces yo voy a poner ejemplos concretos que tienen que ver con el capítulo 7 del tema de financiamiento. No hay posibilidad de hacer desarrollo si no hay inversión. Y si no hay inversión, tanto del sector privado como público, no es posible hacer ni solamente con inversión privada, ni solamente con inversión pública. Tiene que haber la suma de ambos, y es más bien la inversión pública la que marca el derrotero por donde queremos ir, aunque cuantitativamente sea menor de lo que puede poner la inversión privada. ¿Me explico bien? No es casual que cuando se trata de construir una institucionalidad que afrente un problema que hoy día no puede ni remotamente estar al margen de las políticas públicas que tenemos que desarrollar de acá para adelante, que es el tema del cambio climático. Porque en la construcción de esta institucionalidad no es casualidad, en mi opinión, que se haya obviado a los gobiernos regionales y locales. Es simplemente porque existe y se refuerza cada día más un sistema de gobierno absolutamente centralista. Absolutamente centralista. Y si ustedes ven la composición de la comisión, es una comisión absolutamente burocrática. Puros funcionarios públicos, un porcentaje pequeño de intervención de otros organismos como las regiones, los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado, etc. Es esa construcción. Si eso no rompemos, presidente, este tema va a ser bastante complicado, porque no estamos entendiendo de qué estamos hablando con enfrentar el cambio climático. Si de inversiones se trata y de buscar cómo generar más inversiones o cómo generar más desarrollo, mejor calidad de vida con la menor inversión posible, esa es la lógica que tenemos que seguir. Por lo tanto, el cambio climático obedece mucho más que a las grandes teorías
a un sentido común de las cosas. Sentido común de las cosas. Dice, no hay mucho dinero para hacer lo que tengo que hacer en el cambio climático. Hay un montón de dinero. Un montón de dinero. Lo que pasa es que como tenemos un concepto tradicional del esquema de desarrollo, no aparece alternativa. Voy a poner una alternativa pequeñísima, que tiene que ver con todos estos elementos. El gobierno peruano aprueba un proyecto de llevar la electrificación desde el Mantaro hasta Iquitos. Línea de transmisión. Pese a que en su oportunidad se le dijo, es complicado, vas a tener problemas ambientales, vas a tener problemas sociales, vas a tener problemas de inversión, etc. Pero no. La decisión viene de arriba y la decisión se hace. Resultado, total fracaso. Total fracaso. Porque una inversión de una ilusión gigantesca para la Amazonía, entendiendo Loreto como lo más emblemático, ha fracasado. Ha fracasado en todos los sentidos. Y solamente es una línea de transmisión con una inversión gigantesca que ha podido llegar hasta la región de San Martín. Y ahí se ha preguntado. Porque hay problemas ambientales, hay problemas sociales y la empresa ha quebrado. O sea, conclusión, se va a romper la ilusión de los amazónicos de Loreto sobre este tema. Yo creo que no. Yo creo que un mal como este le da la oportunidad al Perú de recomponer la situación. Por eso es que estamos acá para hacer que esta ley, más allá de los rigores y los detalles legalistas, tiene que ponerse en la práctica ya, pero con sentido común. Entonces, estamos trabajando con Patricia Donaire, con los congresistas de Loreto, un esquema de desarrollo de la Amazonía, una Amazonía que siempre ha sido marginal, siempre ha sido visto con el desarrollo del subsidio, cuando hay una gigantesca productos potenciales ahí para hacer desarrollo. Entonces, en este caso del ejemplo energético, quiero decir que 3 veces, con una inversión 3 veces menor que la que se quiere desarrollar o que se ha visto frustrado, de llevar la energía desde San Martín ya, que está ahí, hasta Loreto, son 600 millones de dólares. Con 200 millones de dólares podemos hacer una central en Iquitos, y lo vamos a hacer haciendo una central térmica de energía solar, potente de energía solar. Nosotros en el Perú habíamos iniciado este proceso y hoy nos hemos quedado en la saga. Tanto discutimos con Chile, que no queremos que Chile se meta mucho al Perú. Chile iba a depender de energía de nosotros, se ha dado cuenta que no va a poder y ha hecho sus avances gigantescos para no depender del Perú. Y nosotros a futuro depender probablemente de la energía de Chile. Esa es una contradicción de esta vida, ¿no es cierto? Así es, eso es patriotismo. Bueno, yo lo que quiero decirles es que nosotros tenemos un potencial gigantesco ahí. Primera cosa. Entonces, no es un problema el cambio climático de frenar inversiones. Es más bien un problema de aprovechar las oportunidades para generar más inversiones que obviamente, por razones de rentabilidad económica, a los que quieren mirar la parte económica, de rentabilidad social, a los que quieren mirar la parte de la rentabilidad social. Por eso es que un esquema de desarrollo dentro de un concepto de cambio climático que está por todos los poros,
no resiste pues estas posiciones extremas. Por eso estoy de acuerdo con mi colega Rubén, ¿no es cierto? Entonces necesitamos buscar este sector. Segunda cosa, inversión. Yo voy a hablar de inversión para que no este tema de social que nos lleva a veces a decir, ah, mira, están defendiendo esta cosa. 5.400 millones de dólares se van a invertir en el tema de los oleoductos en la Amazonía y de la planta de la refinería en Talar. Un proyecto grande, importante. Pero, ¿cuál es la lógica? La lógica es hacer esa inversión sin tener en cuenta dos grandes factores. Uno es la relación social. Y la relación social no es para decir a los pobres nativos, hay que considerarlo. Pero no, yo soy amazónico y no permito ni remotamente que nos consideren gente de tercera categoría. ¿No es cierto? Pero acá tiene que haber un tema de debate que está acá, la discusión sobre cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta ahora para impulsar más derechos, más inversión. ¿No es cierto? Ahí hay una pugna entre derechos adquiridos y derechos constituidos. 40 años se ha sacado petróleo de la Amazonía y 40 años que no se ha dado un solo centavo para ver el tema de la anemia, de la desnutrición, de la educación, de la salud en general de las comunidades nativas. 40 años. ¿Por qué? Porque hay un pleito de no reconocer ciertos beneficios a las comunidades, ni del lado social ni del lado ambiental. Entonces, presidente, ¿cómo se quiere conservar inversiones? Sean privadas o sean públicas, si no hay un estricto equilibrio entre los beneficios. Los beneficios no solamente son sociales, no solamente son económicos, también son ambientales. Porque a mayor cuidado del ambiente, mayor tiempo de explotación de los recursos. Así de simple. Esa es la lógica muy simple. Entonces, lo que quiero decir en esta parte es si podemos constituir desarrollo y en aquello que obviamente en el Perú es uno de los países más vulnerables en el tema del cambio ambiental, curiosamente tenemos el potencial para mitigar, para adecuar, no para cambiar la situación, pero sí para adecuar y hacer la construcción de mejores condiciones de vida con mejores inversiones rentables para el que quiere invertir. Y cuando digo, por ejemplo, energía solar, o puede ser la mixta, eólica, puede ser de otra naturaleza, tú puedes tener al 100% de las inversiones privadas. Y donde el Estado lo único que tiene que hacer es avalar y definir políticamente la decisión de hacer un cambio en la matriz energética del país. Ese no es nada del otro mundo, es sentido común. Entonces, cuando yo escucho grandes debates, sesudos debates sobre el tema del cambio ambiental, no es otra cosa que estamos viviendo una realidad que ya no tenemos que adivinar si está o no está, hace tiempo que está con nosotros, entonces nosotros tenemos que evolucionar nuestra posición. Y eso va a la evolución de organismos privados como ONGs, como de la parte del Estado, para tener una política diferente que hoy día tenemos que hacer. Y entonces, cuando no se conoce bien este tema, estamos poniendo en riesgo, primero, 5.400 millones de dólares en la Amazonía, que no se van a dar con éxito si es que no hay un nuevo trato social y un nuevo trato ambiental. Porque cuando
los abogados defienden y se ponen en una postura absolutamente legalista, ¿no?, del tema, por ejemplo, de propiedad, entre comillas, porque la Amazonía no es propiedad de nadie, es propiedad de los amazónicos, que podemos hacer articulación de desarrollo, que podemos hacer desarrollo ahí, bienvenido sea. Y cuanta mayor inversión podamos tener en la Amazonía, bienvenido sea, pero es una inversión que tiene que tener un estricto equilibrio entre lo social y lo ambiental. No para cuidar solamente el espacio, sino para cuidar el dinero de quien quiere invertir. Ese es un loco que quisiera invertir ahora en la Amazonía si no tiene en cuenta estos dos factores, lógicamente que va a tener serios problemas. Entonces, en el capítulo 7 tiene que darse con claridad las formas de intervención del financiamiento privado, que más o menos es un cálculo lógico de quienes conocemos el tema de desarrollo, no por teoría, sino por la práctica, es 80-20. 80% del sector privado, 20% del sector público, para poder palanquear y ordenar esa situación. Y cuando decimos, bueno, pero va a haber impedimento para ciertas restricciones para la inversión, ninguna restricción. No hay ninguna restricción para la inversión en aquella que coincide, obviamente, para salvaguardar el dinero, porque les interesa el dinero, y para salvaguardar la calidad de vida en quien nos interesa, sí, la calidad de vida. Así que yo lo que quisiera es simplemente decirle al presidente de que tengo entendido que hay ya una discusión bastante amplia sobre esto. Puede haber imperfecciones en la ley, todas las leyes la tienen imperfecciones. Lo que necesitamos es tener la actitud ya de entrar para adelante con este tema del cambio climático, porque las políticas públicas que en estos mismos momentos se están haciendo son contradictorias a cómo podemos manejar el cambio climático adecuando nuestras políticas públicas. O sea que por eso es que me preocupa a veces que formemos incluso comisiones así gigantescas, burocráticas, que no se ponen de acuerdo, y más bien tenemos que avanzar. Nosotros vamos a avanzar, los amazónicos vamos a avanzar. ¿Cierto? Así es. Con ley o sin ley vamos a avanzar, por eso vamos a entrar a la energía solar, por eso vamos a avanzar a la descentralización fiscal, por eso vamos a avanzar a un conjunto de cosas que después de avanzar se escribirá el libro que se quiere escribir. Gracias, presidente. Muchas gracias por su reflexión, congresista Villanueva. Yo quisiera que podamos agradecer como comisión a la doctora Morales del Ministerio del Ambiente, al doctor Hugo Pio del DAR, a la doctora Ruiz de WWF, al doctor Pedro Solano de la SPDA, a la doctora Valdevellano del MOSIC, y efectivamente señalar que lo que tienen en manos estos colegas congresistas es un borrador. Ha sido conversado con los asesores de los congresistas que plantearon iniciativas legislativas sobre el tema de cambio climático. Hoy hemos querido escuchar a representantes de sociedad civil. Igualmente nos mantenemos abiertos al grupo consultivo de pueblos indígenas, a la academia sobre los aportes que puedan dar a este proyecto de ley. Efectivamente, como ha señalado la congresista Donaire, nos propusimos en el plan de trabajo que aprobamos de esta comisión que esta ley tenía que aprobarse. Fue por unanimidad que votamos que así fuera, que hacía parte de la agenda legislativa. Hemos recibido las cartas además correspondientes tanto del Ministerio del Ambiente como del propio presidente del Congreso de la República sobre la necesidad de que podamos contar con esta ley. En ese sentido, una vez más, insistir en la responsabilidad que los congresistas, miembros de esta comisión, tenemos para dar el quórum correspondiente. No podemos aprobar
leyes sin el quórum correspondiente, y eso, más allá de la declaración y el compromiso de los que estamos aquí, tiene que ver también con el compromiso que de manera práctica expresen con su presencia y su participación los demás congresistas que forman parte de esta comisión. Por otro lado, está claro que tenemos que buscar el punto común de unidad para dotarle al país de una ley de cambio climático que tiene que, si bien es cierto, podemos tener diversas entradas y enfoques, sin embargo, una respuesta unitaria, consensuada sobre una tan importante ley, creo que es muy importante. Se han recogido los aportes de parte de la Secretaría Técnica, no obstante, les pedimos a los miembros de MINAN y las organizaciones de sociedad civil que han estado aquí, nos puedan hacer además llegar por escrito sus aportes, por favor, y en todo caso les consultaremos también sobre los que hayamos recogido en lo que hayan aportado hoy. Igualmente a los despachos de los congresistas, no solo de los que han presentado proyectos de ley, mantener esta disponibilidad para coordinar con la comisión, los asesores de la comisión, para poder avanzar con los plazos que quisiéramos cumplir para la aprobación del dictamen en esta comisión. Y sobre todo bueno, y en cuanto, dado que no tenemos el quórum para hacer votación, expresar que sobre el pedido de que se cite a los miembros o al responsable de la Comisión de Salud Intercultural del Ministerio de Salud, desde la presidencia asumo ese encargo, no voy a someterlo a votación, para poder citar en la brevedad posible a quien sea responsable para las preocupaciones que se han expresado a partir de la presentación de los hermanos Ashánicas, pero de otros temas que igualmente han sido planteados hoy día. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante lo que hemos hecho hoy día, pese a no tener quórum, porque estamos frente a un tema de responsabilidad. Este no es solo un tema técnico, económico, es un tema ético. Es como asumimos desde el Congreso la responsabilidad del cuidado de nuestra porción de la casa común que se llama Perú. Y en ese sentido creo que es muy importante, y quisiera saludar de manera especial a los colegas congresistas, algunos de ellos sin ser titulares, que como el congresista Villanueva, el congresista Tubino, han estado también en esta sesión, e invocar a los demás colegas que en la próxima sesión estemos puntuales. Siempre estamos comenzando tarde en la comisión, y que además podamos estar presentes. Por lo demás, desde la presidencia, nuevamente voy a reiterar por escrito a los responsables de las bancadas a cumplir la responsabilidad de que a quienes acreditaron como miembros titulares de esta comisión estén, y no haya esta sensación de que el tema no importa o que hay una suerte de irresponsabilidad con nuestra tarea congresal. Congresista Villanueva, antes de que podamos levantar la reunión, por favor, sí, tiene usted la palabra. Medio segundo, presidente, ahora soy titular. Congresista Villanueva, muy bienvenido como miembro titular a esta comisión, y en todo caso, siendo las 10:47 de la mañana, la presidencia agradece la asistencia de los señores congresistas y los miembros de sociedad civil, y a los ciudadanos y miembros de instituciones que nos han acompañado hoy día. Se levanta la sesión. Muchas gracias.